Fue como si una revelación surgiera de un dibujo animado, donde una bombilla aparece brillando sobre la cabeza de un personaje. De repente, me di cuenta de que mi tercera hija no era biológicamente mía. Había descubierto esto mientras hablaba por teléfono con un representante de la empresa encargada de las pruebas de ADN de mi hija. Tras 10 semanas de espera sin resultados, había llamado para indagar sobre el retraso. Después de proporcionar los detalles necesarios, me pusieron en espera. 5 minutos después, el representante regresó con la confirmación de que la prueba había sido procesada, pero sin poder ofrecer más información debido a políticas de privacidad. En ese instante, la verdad se abrió paso en mi mente. Mi hija no aparecía en mis resultados de ADN porque no compartíamos vínculo biológico alguno. Al terminar la llamada, me encontré abrumado. Apagué el teléfono y me dejé caer en el sofá, estresado por la revelación. Tenía 15 minutos para recobrar la compostura antes de regresar al trabajo. Durante mi pausa para comer, decidí llamar a mi hija. Sabía que estaría disponible durante su almuerzo, y así fue. Contestó al primer tono, aunque su voz sonaba cansada. Tras un respiro profundo, le confesé lo que había averiguado sobre la prueba de ADN. Según la empresa, fue procesada hace 2 semanas. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella respondiera con voz temblorosa, diciéndome que necesitábamos hablar, pero no en ese momento. Me pidió que la llamara esa noche cuando estuviera seguro de que su madre no estaría cerca. El viaje de vuelta a la oficina fue surrealista. Aquella tarde, mi mente estaba inundada de preguntas y temores, sobre todo el terrible pensamiento de que mi querida hija no fuera realmente mía. Como ingeniero acostumbrado a resolver problemas complejos, intenté aplicar mi lógica habitual. Bajo la tutela de mi mentor, Roberto, había contribuido al éxito de la empresa y disfrutaba de una vida cómoda junto a mi esposa y 3 hijos. Los niños habían crecido, se habían mudado y habían formado sus propias familias. Al principio, me sentía solo en una casa vacía, pero Raquel y yo encontrábamos la manera de disfrutar del tiempo juntos. Pensé que la paz y la tranquilidad incluso habían fortalecido nuestra relación. Sin embargo, ahora me asaltaban dudas sobre mi familia. Recordé incidentes recientes que antes había pasado por alto, como la llamada telefónica de Yesenia a mi esposa unas semanas atrás. Raquel había contestado rápidamente y, tras una breve conversación, colgó con lágrimas en los ojos. Me había explicado que era por problemas con el gato de Yesenia, pero su agitación me desconcertó. No sabía que ese podría haber sido el momento en que Yesenia descubriera la verdad. Raquel no sabía nada de la prueba de ADN que le había enviado en secreto a Yesenia. No creí que fuera lo suficientemente importante como para mencionar que Yesenia era la única de nuestros hijos interesada en la genealogía, así que pensé que lo disfrutaría. Al llegar a casa, me esforcé por mantener la calma frente a Raquel, aunque por dentro mi mundo se tambaleaba. Decidí abordar cada problema paso a paso. Había conocido a Raquel en la universidad y nuestra relación, aunque inicialmente fue amistosa, había evolucionado hasta el matrimonio. Siempre la había visto como mi compañera de vida, y a sus 54 años, seguía siendo tan impresionante como el día en que nos casamos. Esa noche, tras excusarme con Raquel para hacer una llamada de trabajo, salí al porche para enfrentar lo inevitable. En privado, marqué el número de Yesenia, con el corazón palpitante. Yesenia contestó al primer timbrazo, sonando angustiada. Me pidió disculpas y me explicó que mamá le había pedido que guardara silencio hasta que hablara conmigo. Traté de calmarla, asegurándole que no la culpaba y que seguía siendo mi hija, sin importar los resultados de la prueba de ADN. Le pedí información sobre cualquier coincidencia de ADN que hubiera encontrado. Me reveló que Emma Jansen había resultado ser su hermanastra. Me quedé de piedra al saber que Emma, la hija del tío Miguel y la tía Sara, estaba relacionada con Yesenia. Esto significaba que mi mujer había tenido una aventura con su jefe cuando aún era abogado en el bufete, hace más de 25 años.
Raquel había trabajado como su administradora y luego Miguel dejó el bufete para convertirse en juez del estado unos años más tarde, trasladándose finalmente a la capital del estado, donde floreció su carrera. Raquel, por su parte, no mantuvo una relación sentimental con Miguel, sino que permaneció en Goyao y acabó convirtiéndose en la directora de la oficina. A pesar del fin de su romance, Miguel y su mujer, Sara, se hicieron muy amigos nuestros, hasta el punto de que nuestros hijos seguían llamándoles tío y tía. Sus hijos nos llamaban igual a Raquel y a mí. Cuando yo estaba de viaje de negocios, Raquel y los niños pasaban a veces unos días en la casa del lago de Miguel y Sara. Esto nunca levantó sospechas en mi mente, y los niños incluso mencionaron que la tía Sara los llevaba a lugares sin mí ni Raquel. Estaba claro que había pasado por alto algunos detalles cruciales. Perdido en mis pensamientos, de repente oí que Yesenia me llamaba. Le pedí disculpas, le dije que me había perdido en mis pensamientos y le agradecí su ayuda, pidiéndole que saludara a Juan, su marido, de mi parte. Yesenia me preguntó qué pensaba hacer a continuación. Admití que no estaba seguro y ella me aconsejó que no hiciera nada increíblemente estúpido. Hasta ese momento no había pensado en hacerle daño a Raquel, pero le prometí a Yesenia que no haría nada que me llevara a ser arrestado, lo que descartaba cualquier pensamiento violento. Nunca rompo las promesas que hago a mis hijos. Mi primera prioridad era tranquilizar a Yesenia sobre nuestra relación. Luego tenía que averiguar quién era el cómplice de Raquel. La tercera tarea era iniciar los trámites de divorcio, pero necesitaba un nuevo abogado, ya que el que tenía estaba vinculado al bufete en el que trabajaba Raquel. Después de reunirme con un abogado y poner las cosas en orden, llegó el momento de enfrentarme a quien pronto sería mi ex esposa, Raquel. La casa se sentía fría y vacía cuando estábamos juntos. Ella hablaba sin parar, probablemente por los nervios, intentando contentarme y suavizar el golpe. Sin embargo, había una distancia creciente entre nosotros que ella no hacía ningún esfuerzo por cerrar. Una semana después, consulté con un abogado. Al enterarse de que Raquel era la directora de la oficina de Goyao, el abogado pareció inquieto, así que pasé al siguiente abogado de mi lista, una joven veinteañera llamada Laura Thompson. Laura resultó ser el tipo de abogada que necesitaba, alguien que no se sintiera intimidada por los abogados de alto perfil que podrían representar a mi esposa. Le conté lo poco que sabía sobre la infidelidad, empezando por la revelación de que mi hija menor no era biológicamente mía, sino de Miguel Johnson, el juez del Tribunal de Apelaciones. Laura no se inmutó y profundizamos en los aspectos financieros. Dados nuestros sólidos empleos, pensiones y prestaciones, sugirió dividir los bienes comunes a partes iguales, conservar las participaciones en nuestras pensiones y vender la casa. Esto nos dejaría a ambos económicamente cómodos, aunque yo tendría una posición ligeramente mejor gracias a unos ingresos más altos y una pensión mejor. Laura añadió que podríamos llegar a un acuerdo amistoso a menos que yo estuviera decidido a vengarme de la infidelidad de Raquel. No quería perjudicarla económicamente, a pesar de sentirme agraviado. Laura me preguntó si podía emprender acciones legales contra el juez, señalando que sería mucho más complicado y llevaría más tiempo. Respondí que el juez era asunto mío y que lo resolvería a mi manera. Laura lo entendió y sugirió que, si Raquel no impugnaba, el asunto podría resolverse en 6 meses, de lo contrario, podría tardar más de un año. Le dije que no había fijado ningún plazo, así que debía tomarse su tiempo y hacerlo bien. Esperé una semana más para ver si la conciencia de Raquel la obligaba a confesar. Durante ese tiempo, llegó el sábado por la noche, nuestra cita habitual. Normalmente íbamos al cine y pasábamos un rato íntimo, pero esta vez no me atrevía a hacerlo, dado lo que me había enterado. Raquel no lo cuestionó, lo cual era otra señal de que sabía que yo lo sabía, pero era muy hábil fingiendo. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Decidí llevarla a un restaurante francés de lujo, donde disfrutamos de una botella de vino y nos deleitamos con unos postres deliciosos. Parecía más feliz de lo que había estado en semanas.
Al volver a casa, la ayudé a quitarse el abrigo, la guié hasta la mesa de la cocina, le acerqué una silla y le dije que teníamos que hablar. Raquel esbozó una media sonrisa mientras yo me servía un Jack Daniels con hielo y le ofrecía una copa de la licorera, que ella rechazó. Dejé la bebida sobre la mesa, la miré fijamente y le dije que la palabra era suya. Raquel intentó justificarse, diciendo que hacía mucho tiempo que ella y Miguel no estaban juntos, unos 20 años, y preguntó si podíamos considerarlo un error del pasado lejano y seguir adelante. Me sentí aliviado de que no cuestionara la exactitud de las pruebas de ADN, pero su intento de considerarlo historia antigua fue despectivo. Le pedí más detalles sobre el tiempo y la frecuencia de su aventura con Miguel y si nuestros dos primeros hijos, John y Emily, también eran suyos. Raquel aclaró que John y Emily eran míos y que su relación con Miguel empezó un año después del nacimiento de Emily y duró unos 3 años. Terminó cuando Miguel dejó el bufete para dedicarse a la carrera judicial, asegurándose de que sus antecedentes estaban limpios. Tras su ruptura, solo tuvieron algunos encuentros en la casa del lago cuando Sara sacaba a pasear a los niños. Sara no se dio cuenta al principio, pero más tarde descubrió la verdad. Raquel mencionó una reunión de reconciliación en la que ella y Miguel prometieron a Sara que no habría más intimidad. Frustrado, le pregunté a Raquel por qué nunca había intentado tener una conversación sincera conmigo y si yo solo era un plan de respaldo para ella. Raquel me respondió, limpiándose las manos en las mangas, que sabía que nunca podría contármelo porque yo habría solicitado el divorcio inmediatamente. Afirmó que entonces me amaba y que seguía queriéndome. No pude evitar comentar su aparente amor por Miguel, observando que empezaba y paraba con él a sus órdenes, tratándome a mí como un plan de contingencia. Raquel protestó desesperadamente, insistiendo en que me amaba con todo su corazón. En respuesta, la acusé de amar a Miguel con todo su corazón, sacrificando nuestra relación por su carrera y sabiendo que yo era su opción alternativa. Le señalé que, aunque podía sentir algo de amor por mí, era consciente de lo mucho que yo la idolatraba y dependía de nuestra familia para sobrellevar su ausencia. La mirada de Raquel, cayendo de rodillas, pareció confirmar esta dolorosa verdad con respecto a Yesenia. Raquel confesó que durante su aventura con Miguel, no había considerado las consecuencias hasta que la prueba de ADN reveló la verdad. Supuso que como tanto ella como Miguel tenían el pelo castaño, los ojos marrones y la piel clara, nadie sospecharía de la paternidad de Yesenia. Supuso que yo no lo pondría en duda, sobre todo porque Yesenia acabó pareciéndose a ella. No supo la verdad hasta que la prueba de ADN lo reveló. Exclamé incrédulo, preguntándome si estaba insinuando que era culpa mía. Raquel admitió que ella y Miguel habían hablado de la posibilidad de que Yesenia fuera su hija, pero le tranquilizó para que no se preocupara, ya que Yesenia se parecía mucho a mí. Miguel no lo sabía con certeza, pero probablemente ya se había dado cuenta. Raquel no sabía nada de él desde la boda de Yesenia y John hace 2 años. Insistió en que, independientemente de quien supiera que, Yesenia seguía siendo su hija. Insistió en que Yesenia figuraba en el certificado de nacimiento. Ella la había criado, la quería y la consideraba suya. Raquel dijo con firmeza que más le valía a Miguel que ni se le ocurriera intentar reclamar a Yesenia y que, si se ponía en contacto conmigo, se lo dejara claro. Le dije que tenía la intención de someter a nuestros otros 2 hijos a pruebas de ADN lo antes posible. Necesitaba saberlo para mi propia tranquilidad. Raquel me suplicó, insistiendo en que ya sabía que eran míos y preguntándome por qué no podía confiar en ella. Después de reunirme con un abogado y poner las cosas en orden, llegó el momento de enfrentarme a quien pronto sería mi ex esposa, Raquel. La casa se sentía fría y vacía cuando estábamos juntos. Ella hablaba sin parar, probablemente por los nervios, intentando contentarme y suavizar el golpe. Sin embargo, había una distancia creciente entre nosotros que ella no hacía ningún esfuerzo por cerrar. Una semana después, consulté con un abogado.
Al enterarse de que Raquel era la directora de la oficina de Guiao, el abogado pareció inquieto, así que pasé al siguiente abogado de mi lista, una joven veinteañera llamada Laura Thompson. Laura resultó ser el tipo de abogada que necesitaba, alguien que no se sintiera intimidada por los abogados de alto perfil que podrían representar a mi esposa. Le conté lo poco que sabía sobre la infidelidad, empezando por la revelación de que mi hijo menor no era biológicamente mío, sino de Miguel Johnson, el juez del Tribunal de Apelaciones. Laura no se inmutó y profundizamos en los aspectos financieros. Dados nuestros sólidos empleos, pensiones y prestaciones, sugirió dividir los bienes comunes a partes iguales, conservar las participaciones en nuestras pensiones y vender la casa. Esto nos dejaría a ambos económicamente cómodos, aunque yo tendría una posición ligeramente mejor gracias a unos ingresos más altos y una pensión mejor. Laura añadió que podríamos llegar a un acuerdo amistoso a menos que yo estuviera decidido a vengarme de la infidelidad de Raquel. No quería perjudicarla económicamente, a pesar de sentirme agraviado. Laura me preguntó si podía emprender acciones legales contra el juez, señalando que sería mucho más complicado y llevaría más tiempo. Respondí que el juez era asunto mío y que lo resolvería a mi manera. Laura lo entendió y sugirió que, si Raquel no impugnaba, el asunto podría resolverse en 6 meses, de lo contrario, podría tardar más de 1 año. Le dije que no había fijado ningún plazo, así que debía tomarse su tiempo y hacerlo bien. Esperé 1 semana más para ver si la conciencia de Raquel la obligaba a confesar. Durante ese tiempo, llegó el sábado por la noche, nuestra cita habitual. Normalmente íbamos al cine y pasábamos un rato íntimo, pero esta vez no me atrevía a hacerlo, dado lo que había aprendido. Raquel no lo cuestionó, lo cual era otra señal de que sabía que yo era consciente, pero era muy hábil fingiendo. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Decidí llevarla a un restaurante francés de lujo, donde disfrutamos de una botella de vino y nos deleitamos con unos postres deliciosos. Parecía más feliz de lo que había estado en semanas. Al volver a casa, la ayudé a quitarse el abrigo, la guié hasta la mesa de la cocina, le acerqué una silla y le dije que teníamos que hablar. Raquel esbozó una media sonrisa mientras yo me servía un Jack Daniels con hielo y le ofrecía una copa de la licorera, que ella rechazó. Dejé la bebida sobre la mesa, la miré fijamente y le dije que la palabra era suya. Raquel intentó justificarse, diciendo que hacía mucho tiempo que ella y Miguel no estaban juntos, unos 20 años, y preguntó si podíamos considerarlo un error del pasado lejano y seguir adelante. Me sentí aliviado de que no cuestionara la exactitud de las pruebas de ADN, pero su intento de considerarlo historia antigua fue despectivo. Le pedí más detalles sobre el tiempo y la frecuencia de su aventura con Miguel y si nuestros 2 primeros hijos, John y Emily, también eran suyos. Raquel aclaró que John y Emily eran míos y que su relación con Miguel empezó 1 año después del nacimiento de Emily y duró unos 3 años. Terminó cuando Miguel dejó el bufete para dedicarse a la carrera judicial, asegurándose de que sus antecedentes estaban limpios. Tras su ruptura, solo tuvieron algunos encuentros en la casa del lago cuando Sara sacaba a pasear a los niños. Sara no se dio cuenta al principio, pero más tarde descubrió la verdad. Raquel mencionó una reunión de reconciliación en la que ella y Miguel prometieron a Sara que no habría más intimidad. Frustrado, le pregunté a Raquel por qué nunca había intentado tener una conversación sincera conmigo y si yo solo era un plan de respaldo para ella. Raquel me respondió, limpiándose las manos en las mangas, que sabía que nunca podría contármelo porque yo habría solicitado el divorcio inmediatamente. Afirmó que entonces me quería y que seguía queriéndome. No pude evitar comentar su aparente amor por Miguel, observando que empezaba y paraba con él a sus órdenes, tratándome a mí como un plan de contingencia. Raquel protestó desesperadamente, insistiendo en que me amaba con todo su corazón. En respuesta, la acusé de amar a Miguel con todo su corazón, sacrificando nuestra relación por su carrera y sabiendo que yo era su opción alternativa. Le señalé que, aunque podía sentir algo de amor por mí,
era consciente de lo mucho que yo la idolatraba y dependía de nuestra familia para sobrellevar su ausencia. La mirada de Raquel, cayendo de rodillas, pareció confirmar esta dolorosa verdad con respecto a Yesenia. Raquel confesó que durante su aventura con Miguel, no había considerado las consecuencias hasta que la prueba de ADN reveló la verdad. Supuso que como tanto ella como Miguel tenían el pelo castaño, los ojos marrones y la piel clara, nadie sospecharía de la paternidad de Yesenia. Supuso que yo no lo pondría en duda, sobre todo porque Yesenia acabó pareciéndose a ella. No supo la verdad hasta que la prueba de ADN lo reveló. Incrédulo, pregunté si estaba insinuando que era culpa mía. Raquel admitió que ella y Miguel habían hablado de la posibilidad de que Yesenia fuera su hija, pero le tranquilizó para que no se preocupara, ya que Yesenia se parecía mucho a mí. Miguel no lo sabía con certeza, pero probablemente ya se había dado cuenta. Raquel no sabía nada de él desde la boda de Yesenia y John hace 2 años. Insistió en que, independientemente de quien supiera que, Yesenia seguía siendo su hija. Insistió en que Yesenia figuraba en el certificado de nacimiento. Ella la había criado, la quería y la consideraba suya. Raquel dijo con firmeza que más le valía a Miguel que ni se le ocurriera intentar reclamar a Yesenia y que, si se ponía en contacto conmigo, se lo dejara claro. Le dije que tenía la intención de someter a nuestros otros 2 hijos a pruebas de ADN lo antes posible. Necesitaba saberlo para mi propia tranquilidad. Raquel me suplicó, insistiendo en que ya sabía que eran míos y preguntándome por qué no podía confiar en ella. Mi respuesta fue fría, mi nueva desconfianza evidente, y pareció tomar a Raquel por sorpresa. Le preocupaba profundamente la idea de que yo revelara su infidelidad a nuestros otros 2 hijos, y era comprensible que no quisiera que la vieran como una infiel. Cambiando de tema, le pregunté por los detalles de su aventura, con qué frecuencia ocurría y dónde más se veían. Raquel empezó a explicar que su relación se había desarrollado gradualmente a partir del tiempo que pasaban juntos en el trabajo. Se hicieron amigos y luego algo más. Describió a Miguel como amable, considerado, ingenioso, divertido y apasionado. Tenían una profunda conexión porque ambos tenían cónyuges a los que amaban. Sus encuentros eran discretos, normalmente fuera de la ciudad, y nunca se reunían en casa de ninguno de los 2, ya que eso habría traspasado demasiados límites. Raquel me susurró que no habían intimado desde que terminó la aventura. Cuando le pregunté si Sara sabía todo esto y los había perdonado, Raquel me confirmó y reiteró que ya me lo había contado. Le susurré con incertidumbre que no creía que pudiera volver a como estaban las cosas. Raquel trató de tranquilizarme, reconociendo lo equivocadas que habían sido sus acciones, pero haciendo hincapié en que aquello había terminado hacía 20 años y yo no había tenido que soportarlo mientras sucedía. Me suplicó que volviéramos a ser como antes, cuando yo era su marido y ella mi mujer, insistiendo en que nada tenía que cambiar. Pero le dije con firmeza que las cosas ya habían cambiado. Le expliqué que había pasado la mayor parte de 3 semanas preguntándome qué había hecho mal para que ella se enamorara de otro hombre y cuestionándome si podría volver a confiar plenamente en ella. Y mucho menos, seguir casado. Expresé con gran emoción que le había entregado mi corazón por completo y, sin embargo, ella lo trataba como algo que solo podía sacar cuando le convenía. Nuestro matrimonio no debía ser por conveniencia, sino un compromiso de amor inquebrantable. En ese momento, Raquel empezó a llorar. Normalmente, intentaba consolarla, pero esta vez fue diferente. Me retiré a la sala de estar, encendí la televisión y la dejé sola en la mesa de la cocina. Esa noche compartimos la cama, pero por primera vez en mucho tiempo no nos abrazamos. Me alejé de ella todo lo que pude en la cama de matrimonio y no dejé que se acurrucara a mi lado. Cuando se subió, su cara mostraba una mezcla de sorpresa y dolor, pero en realidad no me importó. El domingo por la mañana, mientras Raquel preparaba un buen desayuno y comíamos, saqué el tema del divorcio. Prácticamente me gritó, argumentando que la aventura había ocurrido hacía más de 20 años y que yo ni siquiera me había enterado,
insistiendo en que era cosa del pasado y que debíamos seguir adelante. Yo le respondí a gritos, insistiendo en que un error sigue siendo un error por mucho tiempo que haya pasado. Expresé mis sentimientos de traición, destacando cómo me engañó, me mintió y me engañó, violando así mi confianza. No eran problemas temporales. Incapaz de continuar la conversación, me levanté de la mesa, dejando la mitad de mi plato de comida, y salí a cortar el césped. Esa fue la última conversación que tuve con Raquel hasta el miércoles por la tarde, cuando me informó de que Sarah Johnson se reuniría con nosotros el próximo fin de semana. Sobra decir que no me hizo mucha ilusión, pero Sarah era una vieja y querida amiga que había pasado por la misma experiencia de engaño que yo, así que pensé que merecía la pena charlar con ella. El viernes por la noche a las 6 Sarah apareció, después de haber viajado 2 horas desde su casa. Sorprendentemente, no trajo a Miguel con ella durante la cena. Nuestra conversación siguió siendo ligera y amistosa, y después nos trasladamos a la sala familiar con vasos de vino, presumiblemente para ahondar en el tema principal. Sarah empezó a hablar del asunto como si fuera un acontecimiento histórico lejano, con calma y desapasionadamente. Sin embargo, al continuar, sus emociones se intensificaron y las lágrimas brotaron tanto de sus ojos como de los de Raquel. Sarah contó que cuando Miguel le habló de la aventura, ella había dado por sentado que había terminado hacía años y que él le había asegurado que no volvería a ocurrir. Admitió que al principio estaba destrozada, pero después de pensarlo un poco más, se dio cuenta de que como todo había terminado antes de que ella lo supiera, supuso que no le había dolido demasiado. Sarah continuó relatando cómo había lidiado con la infidelidad y cómo había decidido seguir adelante. En su opinión, lo más importante era que la aventura había terminado antes de que ella lo supiera, y eso de alguna manera lo hacía más fácil de sobrellevar. Sabiendo que Sarah no era una cazafortunas, podía ver cómo se desarrollaba todo. La personalidad de Miguel es cautivadora, ¿verdad? Aunque me enteré de Yesenia hace unas semanas, cuando todos los demás lo hicieron hacía mucho tiempo atrás. Sarah nunca mencionó las pocas veces que Raquel y Miguel se vieron después de su aventura inicial, sobre todo en la casa del lago de los Johnson. Me preguntaba si le habían informado sobre esas ocasiones, pero no me molesté en preguntar. Me hizo preguntarme, sin embargo, si Miguel debía de ser un excelente abogado porque Sarah parecía casi disculparse por su aventura en lugar de estar enfadada con él. Por desgracia para Raquel, no estoy tan asentado como Sarah y no me cautiva tanto su elocuencia. Así que no me sentí inclinado a dar a Raquel y Miguel un pase como hizo Sarah, a pesar de que su romance había durado 2 décadas. A menudo pienso en cómo sería mi vida si la dejara y cómo nos afectaría a mí y a los niños. Sarah continuó y dijo, dicen que siempre debes sopesar si tu vida mejoraría o empeoraría sin tu cónyuge. En mi caso, creo que sería peor. Yo le respondí, gracias por compartir tu punto de vista conmigo, Sarah. Definitivamente es algo en lo que hay que pensar y que necesito considerar detenidamente. Hay varios factores en juego, incluido el hecho de que, a diferencia de ti, yo no estaba informado sobre la aventura. Me topé con eso por accidente. Raquel sabía que estaba mal cuando se involucró con Miguel y anticipó mi reacción. Ella creía que sería mejor para todos si yo nunca me enteraba y vivía en la ignorancia. Ese habría sido el caso si no fuera por la prueba de ADN. Ahora, 20 años después, he descubierto que el amor de mi vida tuvo una relación íntima con otro hombre antes de volver conmigo. Mi respuesta a la historia de Sarah no fue la que Raquel esperaba, ni tampoco la de Sarah. Intercambiaron miradas apenadas. Al darme cuenta de que no estaba reaccionando como ellas habían previsto, sacudí la cabeza, fui a la cocina, me serví otra copa de vino, volví a la sala de estar y encendí la pantalla grande. Era una señal clara de que nuestra conversación del día había terminado. Las señoras captaron la indirecta y se trasladaron al salón, donde pude oírlas ligeramente charlar. Después de terminar lo que estaba viendo, apagué la tele, asomé la cabeza por el salón, les di las buenas noches y subí a nuestro dormitorio.
El sábado, Sara me acorraló en la sala de estar y me dijo que teníamos que hablar. No sabía dónde estaba Raquel, pero acepté y nos trasladamos al salón. Acomodándonos en las sillas del rincón, Sara empezó por expresar que comprendía mi dolor, pero argumentó que no perdonar a Raquel y divorciarse de ella sería un gran error para los dos. Hizo hincapié en que lo más importante debía ser nuestro amor mutuo y que el pasado ya era historia. Señaló la tragedia que supondría para nosotros pasar el resto de nuestras vidas separados por algo que ocurrió hace 20 años. Mencionó que si ella podía perdonar a Miguel, seguramente yo también podría perdonar a Raquel. Respondí honestamente a Sara, admitiendo que no sabía si podría perdonar a Raquel. Le señalé que, a diferencia de su situación, en la que ella estaba informada de la aventura, Raquel no me había contado nada. Raquel sabía que lo que hacía estaba mal y me lo había ocultado porque sabía que yo no la habría perdonado entonces. Así que no veía por qué debía perdonarla ahora. El peso de su engaño era inmenso. No solo me había engañado durante unos años, sino que había seguido mintiéndome y engañándome durante más de 2 décadas. ¿Cómo podría volver a confiar en ella? Sacudí la cabeza, me levanté y salí de la habitación, cruzándome con Raquel en el pasillo. Ella pudo ver por mi expresión que no me movía ni un milímetro. La cena del sábado por la noche fue dolorosamente silenciosa. Las mujeres intentaron charlar, pero no me interesó. Apenas pronuncié 3 palabras durante la cena. Después de un breve agradecimiento, cogí mi chaqueta y me fui, diciéndoles que estaría en Malones, mi lugar favorito para tomar una copa tranquilamente. En Malones, sintiéndome deprimido, elegí una mesa en lugar de mi sitio habitual en la barra. La dueña del bar, que era como una hermana para mí, se dio cuenta de mi estado de ánimo y me instó a hablar. Le confié que mi mujer, Raquel, me había engañado y que nuestra hija menor podría no ser mía. Indignada, me apoyó, ofreciéndome su franca perspectiva, que yo valoraba. Me preguntó si Raquel se había disculpado por la aventura o solo por haber sido descubierta. Me di cuenta de que Raquel no se había disculpado de verdad. La dueña del bar me ofreció bebidas gratis y me pidió un taxi, llevándose mis llaves por seguridad. El taxi me dejó en casa sobre las 2 de la mañana. Raquel me recibió en la puerta y me ayudó a subir a nuestro dormitorio. Me tumbé en la cama completamente vestido y Raquel me quitó los zapatos y los calcetines. Así dormí. El miércoles por la noche, mi hijo me llamó a la oficina. Quería hablar de la situación de Raquel. Aunque no lo dijo explícitamente, estaba claro que Raquel había involucrado a los niños para que yo no me divorciara. Mi hijo y yo solemos estar de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero de nuestra conversación se desprendía que Raquel había hecho un gran esfuerzo y que había merecido la pena. Como él empatizaba claramente con su lado del dilema del divorcio, le expliqué con firmeza que lo que ella hizo al principio podía considerarse un error, pero que continuar con la aventura durante meses lo convertía en una elección. Le pregunté cómo se sentiría si descubriera que su mujer, Julia, le estaba engañando, aunque la aventura había terminado hacía años, el engaño y la falta de respeto no lo habían hecho. Sentí que John debería haberse mantenido al margen de nuestros problemas. Estaba tomando partido e involucrándose en algo que no debía. Estaba frustrado, me sentía traicionado después de idolatrar a mi mujer y descubrir que guardaba el secreto. Si no hubiera sido por un accidente, todavía no lo habría sabido. Sentía como si me hubiera utilizado como plan de respaldo. Como John intentó argumentar que yo estaba exagerando, colgué, sintiendo que la conversación no iba a ninguna parte. Cuando llegué a casa sobre las 6 de la tarde, Raquel ya estaba preparando una deliciosa comida. No pareció muy contenta cuando le dije que no tenía hambre. Me serví un vaso de Jack Daniels, encendí la televisión y me acomodé en mi sillón favorito. Ella entró y me preguntó qué me pasaba. Yo le respondí, lo mismo de siempre, un día diferente. Mi mujer me engaña durante 4 años, tiene un hijo con otro y ahora mis hijos me hacen quedar como el malo de la película.
Hazme un favor, llama a Katy esta noche y dile que no me llame mañana a menos que quiera que le cuelguen el teléfono como a John. Raquel bajó los ojos. ¿Creerías que después de 31 años sabría no provocarme en su nombre? ¿Qué te hace pensar que no nos divorciaremos? No solo me engañaste durante 4 años y tuviste un hijo con otro hombre, sino que además me sustituiste en tu corazón por él. Puedes sentarte aquí y decirme que no estabas enamorada de él y que si te hubiera pedido que te divorciaras de mí y te casaras con él, no lo habrías hecho. La verdad es que puede que me ames, pero no estás enamorada de mí. Estás enamorada de él. Solo soy un apoyo fiable porque siempre has sabido que mi corazón te pertenece y que haría cualquier cosa para que fueras mía. Me engañaste, me mentiste, me faltaste al respeto y ahora tienes el descaro de intentar poner a nuestros hijos en mi contra. Esa fue la gota que colmó el vaso, Raquel. Pero no seré vengativo contigo, especialmente con Sara. Y no voy a destruir la prometedora carrera de Miguel como juez. Voy a pedir el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Y podemos quedarnos con nuestras cuentas de jubilación y repartirnos todo lo demás, incluida la casa. Mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Raquel y se levantaba de la silla, no pude evitar añadir otra puya. Nunca has dicho que te arrepientas de tu aventura. Probablemente porque no te arrepientes. De lo único que te arrepientes es de que lo descubriera, ¿no? Y el resto de la noche transcurrió en compañía de una botella de Jack Daniels. Al día siguiente, me puse en contacto con mi abogada y le dije que preparara los papeles del divorcio lo antes posible. Me dijo que podía revisarlos el martes y que estarían listos para el miércoles. Raquel podría recibir la notificación el jueves, pero insistí en que el tramitador viniera a mi casa el viernes por la noche. Quería estar presente cuando ella recibiera los papeles. A continuación, llamé al despacho del juez Miguel Johnson para comunicarle a su recepcionista que necesitaba que me devolviera la llamada por un asunto importante. La recepcionista comprendió la urgencia de mi llamada y estaba segura de que Miguel me devolvería la llamada rápidamente. Cuando Miguel me devolvió la llamada un par de horas más tarde, parecía inquieto. Sabía exactamente a qué me refería, pero prefería no tratarlo en su despacho. Acepté de buen grado y le dije que estaría en su casa el sábado siguiente a las 10 de la mañana. Aún no sabía que Raquel iba a ser atendida la noche anterior, aunque estaba seguro de que se enteraría cuando yo hiciera el trayecto de 2 horas hasta su lujosa residencia. El sábado por la noche, durante la cena en Malones, Raquel mencionó que Sara la había llamado para informarle de mi próxima cita con Miguel el sábado siguiente. Raquel quería saber si quería que ella me acompañara. Le indiqué que no se trataba de una conversación casual. Miguel y yo teníamos asuntos serios que discutir y su presencia no era necesaria. Le recordé que se trataba de un juez de apelación con una reputación intachable, posiblemente candidato a un puesto en el Tribunal Supremo. Cualquier comportamiento conflictivo podría tener consecuencias legales. Además, ella había prometido no hacer nada que perjudicara su carrera. Raquel replicó con un atisbo de celos. Pero le aseguré que tenía la intención de cumplir mi promesa y no poner en peligro las perspectivas profesionales de Miguel. Después de confiarle mi situación al señor mayor de la oficina, me tomé unas horas personales para reunirme con mi abogada y revisar los papeles del divorcio. Le di luz verde. Cuando estaba a punto de marcharme, me preguntó si tenía algún plan en relación con el juez Miguel. Desconcertado, le pregunté por qué le preocupaba. Ella explicó que todavía llevaba algunos casos penales y pensó que podría necesitar un buen abogado. Me dio su tarjeta de visita y salí de su despacho. Los 3 días siguientes pasaron en un santiamén. Teníamos un gran proyecto en marcha en la oficina, lo que me dio la oportunidad de desviar la atención de mi vida personal. Incluso el anciano de la oficina comentó mi notable concentración. A pesar de la confusión por la que estaba pasando, le contesté diciéndole que era un alivio que al menos una cosa fuera bien. Sin embargo, el viernes por la noche, antes de marcharme, le conté que Raquel había recibido los papeles del divorcio y que me iba a reunir con Miguel.
Le advertí que si las cosas se torcían, el lunes podría acabar en la cárcel. Me aseguró su apoyo y se comprometió a pagar la fianza si era necesario. Nos despedimos con un fuerte apretón de manos. Al volver a casa, me recibió el tentador aroma de otra deliciosa comida que Raquel estaba preparando. Últimamente se desvivía por demostrar sus dotes culinarias, y tuve que admitir que era una excelente cocinera. A pesar del ambiente tenso que había caracterizado nuestras comidas durante las últimas semanas, me aseguré de expresar mi gratitud por la maravillosa cena. Después de todo, no iba a ser desagradecido. Después de la cena, cuando estábamos a punto de ir a la sala de estar para ver la televisión, sonó el timbre. Eran casi las 7 y tuve la corazonada de que no era para mí. Me quedé donde estaba. Raquel me echó una mirada rápida antes de ir a abrir. Se encontró con un joven bien vestido que le preguntó si era Raquel Walters. Cuando se lo confirmó, le entregó un sobre de papel manila y le dijo, «Ha sido usted atendida». Raquel se quedó paralizada, con los hombros caídos y los ojos llenos de lágrimas. Pasé junto a ella, cerré la puerta principal y la llevé con cuidado a la mesa de la cocina. Parecía completamente conmocionada, exactamente como yo esperaba. Nos sentamos en silencio durante lo que me pareció una eternidad, aunque solo fueron 5 minutos. Finalmente, murmuró un insulto y huyó escaleras arriba hacia nuestro dormitorio. Decidí no seguirla. Lo más difícil ya había pasado. Por una de las pocas veces desde que nos casamos, esa noche no dormí en la misma cama que Raquel. En su lugar, me quedé en el dormitorio de invitados. Pero llamarlo dormir sería una exageración. La mujer que una vez había considerado mi alma gemela, mi todo, seguía bajo el mismo techo. A pesar de todo lo que había pasado. Supongo que ninguno de los dos quería ser el primero en irse. Pero ahora, al menos en mi mente, todo había terminado. A la mañana siguiente, me levanté, me duché y me vestí en silencio, asegurándome de no molestar a Raquel ni provocar ningún enfrentamiento. No comprobé si estaba despierta. Simplemente recogí mis cosas y me fui. Me puse mi atuendo habitual, una camisa con cuello, un buen par de levis, vaqueros y las botas vaqueras hechas a medida con puntera metálica que conseguí durante una visita a nuestro hijo en Dallas. Salí antes de lo necesario para asegurarme de no llegar tarde a la reunión. Si llegaba pronto, pasaría un rato en una cafetería cercana, que es exactamente lo que hice. Llegué a casa de Miguel y Sara exactamente a las 10 y llamé al timbre. Sara, siempre encantadora pero claramente nerviosa, abrió la puerta. Todo lo que pude decir fue que sentía haber llegado a esto. Cuando se inclinó para abrazarme, no respondió con palabras, pero me cogió de la mano y me llevó a la habitación donde Miguel guardaba sus recuerdos y fotos. Miguel estaba sentado en su sillón favorito, pero cuando entramos, se levantó. Sara, que parecía bastante tensa, salió de la habitación. Nos quedamos a 2 metros de distancia, evaluándonos mutuamente. Hubo un tiempo en que consideraba a este hombre casi como un hermano mayor. Así de unidos estábamos. Miguel era 2 años mayor que yo, más o menos de la misma estatura, pero las comodidades de los últimos 20 años le habían hecho engordar unos 30 kilos, la mayor parte de ellos asentados en su redonda barriga. Habíamos compartido sueños y esperanzas, vivido innumerables aventuras juntos, pescado y cazado codo con codo. Me enorgullecía llamarle amigo y admiraba sus logros como juez. Pero ahora, ante mí, su mirada ya no era la de un amigo, sino la de un enemigo. Sentí una oleada de ira. La furia creció dentro de mí, y todo lo que podía pensar era que tenía el corazón de mi mujer. También conservaba su reputación intachable porque le prometí a Raquel que no se lo contaría a nadie. Y yo no rompo las promesas que le hago. Pero no mantendría su hombría. Con eso, di un gran paso adelante con el pie izquierdo, planté el derecho y le lancé una potente patada hacia arriba dirigida a la ingle. La reacción de Miguel fue más lenta de lo que esperaba, y mi bota de punta metálica dio en el blanco perfectamente.
Sentí su dolor mientras le daba la patada. Y entonces le oí aullar de agonía mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose la ingle y gritando como un animal herido. En ese momento, toda la rabia y la frustración se desbordaron. Sara entró corriendo y vio a su marido retorciéndose de dolor en el suelo. Intentó consolarlo, pero sus gritos no hacían más que aumentar. Me miró con miedo en los ojos. Cogí el móvil, llamé al 911 y dije con calma que había habido un accidente en casa del juez Miguel Johnson y que necesitábamos una ambulancia. Me di la vuelta para salir, pero justo cuando llegaba a la puerta, Sara me agarró del brazo. Pensé que tendría que defenderme, pero en lugar de pánico o ira, había una expresión extrañamente tranquila en su rostro. Me abrazó con fuerza y susurró, «Gracias. Entendemos lo que hay que hacer». Le devolví el abrazo, salí de la casa, cogí el coche y me dirigí a casa con la seguridad de que la policía no vendría a por mí. Sara comprendía la situación y se lo explicaría a Miguel cuando pudiera pensar con claridad. El camino a casa me trajo una mezcla de alivio y una sensación de golpe en el estómago. Después de meses de angustia diaria, por fin me sentía aliviado. Resulta curioso cómo darme cuenta de la traición de Raquel aflojó su control sobre mi corazón, permitiéndome pensar con claridad y hacer lo que era mejor para mí. Puede que no fuera la elección correcta para todo el mundo, pero a veces tienes que dar prioridad a tu propio bienestar. Eso es lo que todos los demás habían hecho durante las últimas 2 décadas, así que ¿por qué no iba a hacerlo yo? Una parte de mí siempre querría a Raquel, pero no iba a insistir más en este capítulo. No fue mi culpa, y no fue mi elección. Era hora de seguir adelante. Cuando llegué a casa, me dirigí al sótano, cogí un par de maletas y subí al dormitorio. Raquel me siguió desde la sala de estar. Todo había terminado. Levanté la mirada y empecé a decirle, 31 años y se acabó. Raquel, es una pena que estés tan ensimismada que no puedas ver cómo me engañaste, cómo me robaste 24 años de amor con tu engaño. Pero lo he superado. Y no te odio. Ni siquiera odio a Miguel, aunque ese pobre chico probablemente piensa que lo hago ahora. Arreglaré las cosas con John y Emily más adelante. Deberías arreglar las cosas con Yesenia tan pronto como puedas. Firma los papeles, Raquel, y dejemos esto atrás. Tendré el resto de mis cosas fuera de aquí en los próximos días. No necesitamos hablar más. Dejé la tarjeta de visita de mi abogado sobre la mesa de la cocina. Raquel se quedó en shock, con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Cogí las maletas, bajé las escaleras y las metí en el maletero del coche. Volví a la casa, recogí mis cosas y me marché. 31 años sin más. Resulta que Miguel logró salvar una de sus testículos después de todo. Requirió una cirugía extensa y meses de dolor, pero lograron salvar uno. Me enteré por Yesenia, que había sido contactada por Sara intentando localizarme. Sara no tenía mi número de teléfono y el resto de la familia no tenía interés en informarme. Hace 8 meses que no me hablan, pero lo he asumido. Según la versión oficial, el juez Miguel tuvo un percance en su despacho, se cayó sobre la esquina de su elegante escritorio y tuvo un aterrizaje brusco, acabando 2 veces en el suelo. Los medios de comunicación le restaron importancia, calificándolo de accidente doméstico y omitiendo los detalles de la lesión en su zona sensible. Sorprendentemente, recibió mucha cobertura de simpatía. Raquel firmó los papeles del divorcio en apenas una semana y la semana pasada se formalizó oficialmente el divorcio. La casa será subastada. Raquel no ha intentado ponerse en contacto conmigo desde que me fui, y tampoco John o Emily. Parece que no me uniré a la cena familiar de Navidad donde quiera que decidan celebrarla. Mi padre me va a pasar las riendas de la empresa cuando se jubile. Según el acuerdo, tendré que dirigir la empresa durante 7 años antes de poder jubilarme cómodamente con un sustancioso paracaídas dorado. Después, tiene previsto encontrar un comprador para la empresa y yo también recibiré una parte del 10% de esa operación.
He vuelto a salir y a tener citas después de haber estado casado una eternidad. Me llevará algún tiempo recordar cómo funciona todo esto. Curiosamente, la noticia de mi divorcio se extendió rápidamente y un buen número de amigos divorciados se acercaron expresando interés. Incluso un par de amigas divorciadas de Raquel llamaron, sorprendidas de que me dejara ir. Debo admitir que ha sido un buen estímulo para mi ego. Veo una vida prometedora por delante, llena de retos profesionales y personales. Durante mi tiempo libre, estoy explorando nuevas aficiones. Una de las que he abandonado es la genealogía. Antes me gustaba, pero ya no me interesa.